No nos pasa nada, estamos bien. Simplemente ha sido y está siendo falta de organización por mi parte. Anika se pasa todo el día, todos los días estudiando últimamente. Está estudiando veterinaria, que no es una carrera fácil, pongámoslo así. Está estudiando mucho, entonces realmente todo el trabajo de la finca lo he estado haciendo yo. Lo hago yo sola porque tampoco tenemos ayuda, a lo mejor para trabajos puntuales pedimos ayuda, pero no tenemos aquí una persona que trabaje a diario con nosotras. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, yo me tengo que organizar para hacer los trabajos de la huerta, los frutales, el olivar, los almendros, el jardín, los pedidos de aceite. Suena como muchas cosas, pero todo esto no requiere atención diaria. Pero sí que requieren espacio mental en el sentido de que tengo que saber que, por ejemplo, este mes tienen que ocurrir ciertas cosas en el olivar, tienen que ocurrir ciertas cosas en el vergel, todas las semanas envío pedidos de aceite y entonces, bueno, se me estaba haciendo todo un poco grande estas últimas semanas y he tenido que parar y me he sentado a organizarme el tiempo. Me he organizado estos próximos meses y eso he tardado un par de semanas en organizarme bien y ya sentirme un poco más... la palabra no es liberada porque sigo teniendo todas estas cosas que hacer, pero tener cierta estructura en el tiempo me ayuda y bueno, eso es lo que he estado haciendo estas últimas semanas, organizarme el tiempo. Y durante ese tiempo de organización, pues realmente no me sentía bien mentalmente como para ponerme a hacer vídeos, así que por eso no he hecho vídeos. Pero ya estamos de vuelta. Ha llegado por fin el frío. De un día para otro, un día teníamos 27, 28 grados, que ya se estaba alargando de más el verano, y al día siguiente tuvimos como 16 grados. Y se nota, se nota mucho. Ya llevamos el abrigo, hemos encendido la estufa por primera vez ya la estamos encendiendo todos los días. He estado cocinando mucho pan, caldo y más cosas. Y bueno, no sé, un poco la situación general es que en ocasiones se me hace todo un poco grande. ¿Conocéis el dicho de el que mucho abarca, poco aprieta? Bueno, me siento así últimamente, ¿no? Que todas las cosas que tenemos en marcha, ninguna está yendo muy bien. Todo está como sobreviviendo, pero nada está floreciendo y fructificando de la manera en la que me gustaría, ¿no? Por ejemplo, el olivar este año no tiene fruto y muchas cosas no están fuera de mi control, ¿no? O sea, eso es lo que tiene el campo, ¿no? Que unos años ganas y otros pierdes. Y este año, desde luego, ha sido de pérdida. No tenemos cosecha de aceituna este año, por varios motivos, pero lo dejaré eso para otro vídeo y os llevaré al olivar para que, bueno, lo hablamos ahí, mejor. Tampoco hemos tenido cosecha de almendra, un poco por los mismos motivos, que también os los explicaré. Tampoco hemos tenido cosecha en el vergel. Y uno de los motivos por los que no tenemos cosecha de aceituna, almendra y de los frutales del vergel es por la tormenta que tuvimos en junio. Y es curioso, que se siga alargando esa sensación de pérdida tantos meses más tarde. Los árboles florecen una vez, ¿no? Y si esos frutos no cuajan en ese par de semanas que está floreciendo, no hay fruto. Y pasa un año entero hasta que tengas otra vez esa oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso, que la maldita tormenta y la sensación de fracaso y impotencia perduran. Luego, por otro lado, los pavos, por ejemplo, que están encerrados, ¿no? Siguen encerrados y la verdad es que eso me pesa, la verdad, que tengan que estar encerrados, pero los muy pavos ellos se escapan, de vez en cuando se escapan y
se han comido la huerta un par de veces más, ¿no? Entonces, no sé, esas cosas pues me afectan a veces, ¿no? Ponerle todo el esfuerzo, todo mi empeño a ciertas cosas para que luego no salgan, pues afecta, a veces afecta. Y luego otra cosa que también, pues, no sé, me da esa sensación de impotencia, es que hemos tenido un verano muy ajetreado, que no hemos llevado a cabo las tareas que tenían que ocurrir a su tiempo y hemos perdido más palmeras al picudo. Si no conocéis lo que es el picudo de las palmeras, buscarlo en internet, pero básicamente es un escarabajo que se come la yema de las palmeras, sobre todo la palmera datilera y la palmera canaria, que son las palmeras que tenemos aquí, y las mata. Entonces hemos perdido, desde que nos mudamos aquí hace 8 años, que empezó todo esto del picudo, y la verdad es que ha hecho bastante daño. Se han muerto muchas palmeras en toda esta zona y eso, aquí también. Hemos perdido unas cuantas palmeras centenarias que la verdad es que a mí me duele en el corazón perder ese patrimonio natural que luego no se recupera, ¿no? Y, a ver, ¿es mi culpa? Bueno, podría decir que sí, podría decir que no es mi culpa que el picudo esté en esta zona, pero es mi culpa que yo no haya tratado las palmeras a tiempo. Total, que son cosas que me pesan y que me afectan. Y estas últimas semanas pues me he tomado un descanso porque veo que muchas de estas cosas a lo mejor las podría haber evitado con mejor organización y bueno, entonces me he puesto a organizarme mejor. Y creo que he llegado a un punto en el que puedo decir que estoy organizada y espero poder ser más constante aquí en YouTube y compartir más aquí nuestra experiencia porque es algo que me gusta hacer, la verdad. Me gusta grabar los vídeos, me gusta editar los vídeos y me gusta, ahora que tenemos unos cuantos vídeos en el canal, mirar los vídeos que hicimos hace, no sé, un par de años que empezamos. No sé, poder ver cómo estaban las cosas antes, me gusta. Ver el trabajo que hemos hecho. Ver cómo evolucionan las cosas, que a veces con todo el trabajo se olvida uno de apreciar el momento y la belleza del momento. Y creo que hacer vídeos la verdad es que me ayuda a parar, ¿no? Y observar y ver esa belleza e intentar capturarla para poder compartirla con vosotros. Y espero que vosotros lo apreciéis también. Y nada, tengo idea de unos cuantos vídeos que quiero hacer. Y eso, espero ser constante de ahora en adelante. Si tenéis alguna idea de vídeos o algo que queráis ver, saber, aprender, dejadlo en los comentarios y lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Hasta la próxima.